Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Tomó Jesús aparte a sus 12 apóstoles y díjoles: Mirad que subimos a Jerusalén, y allí se cumplirá cuanto escribieron los profetas del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles y escarnecido, y azotado, y escupido, y después de azotado le darán muerte, y al tercer día resucitará. Mas ellos no entendieron nada de esto, pues este lenguaje les era ininteligible, y no comprendían lo que se les decía. Acercándose a Jericó, acaeció estar un ciego sentado a la vera del camino mendigando. Al oír el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Dijéronle que pasaba Jesús Nazareno, y él gritó diciendo: Jesús, hijo de David, apiádate de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, apiádate de mí. Paróse Jesús y mandó que se lo trajese, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Respondióle: Señor, que vea. Díjole Jesús: Ve, tu fe te ha sanado. Y al instante vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Pueden tomar asiento. La epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hablase yo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, mas no tuviese caridad, sería como bronce que resuena o campaña que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe hasta trasladar los montes, mas no tuviese caridad, nada soy. Y si distribuyese para sustento de los pobres toda mi hacienda, y entregase mi cuerpo para ser abrazado, mas no tuviese caridad, de nada me aproveche. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha vanamente, no es ambiciosa, no busca su interés, no se irrita. No repara en el mal que se le hace, no se goza con la injusticia, mas se complace en la verdad. Todo lo juzga, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. La caridad jamás fenece. Se acabará la profecía, cesará el don de lenguas, perecerá el don de ciencia. Imperfecto es ahora nuestro conocimiento, incompleta la profecía, mas cuando llegare lo perfecto, se desvanecerá lo incompleto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, mas desde que soy hombre, di de mano a las cosas de niño. Ahora vemos a Dios como en espejo y por figuras, entonces cara a cara. Ahora le conozco en parte, entonces le conoceré como Él me conoce. Ahora permanecen estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad, mas la mayor de ellas es la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como un aviso previo antes de comenzar estrictamente el sermón del día de hoy, recordemos que estamos a las vísperas de comenzar la Cuaresma, y la Iglesia manda que se haga ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza, al igual que durante la etapa de Cuaresma, todos los viernes se realiza abstinencia de carne. Y también tendremos otro ayuno y abstinencia el día de viernes de Pascua. El próximo miércoles se realizará la imposición de la ceniza. Se bendice la ceniza antes de misa, se hace la imposición. Los que no pueden asistir el día miércoles podrán hacerlo el día domingo siguiente, donde también se realizará la imposición después de misa. El domingo del día de hoy es domingo de Quincuagésima. Recordemos que venimos preparándonos desde antes. Se dice que es la preparación remota, es decir, una preparación todavía lejana a lo que va a ser la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada vez nos aproximamos mucho más. De hecho, estamos a unos pocos días de comenzar, como dijimos recién, la Cuaresma.
La Cuaresma, recordemos que hace memoria aquellos 40 días de nuestro Señor Jesucristo se retiró al desierto para hacer oración, para hacer penitencia y oración como preparación a lo que sería su futura vida pública. También en el Antiguo Testamento encontramos la repetición de 40 días. 40 días se retiró Moisés, por ejemplo, al monte, y ahí entonces recibió las tablas de piedra. Descendió con ellas, su pueblo vio que el pueblo era infiel, había idolatrado y se vuelve a ir otros 40 días allí. Y esta etapa, este número también se repite varias veces como recuerdo de penitencia y de recogimiento. Y eso es lo que quiere la Iglesia precisamente que hagamos nosotros y nos preparemos. En el Evangelio vemos dos partes principalmente. Una, la anunciación de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión que próximamente vendrá. Es decir, le dice a sus apóstoles, subiré a Jerusalén, y ahí le explica justamente cómo sería prendido, escupido, escarnecido. Y dice que sus apóstoles no le entendieron. Y por otra parte tenemos también la narración, el otro hecho de un ciego. Había un ciego sentado a la vera del camino. Al costado del camino, dice, mendigando. Este ciego escucha la voz de nuestro Señor, diríamos, el sonido que hacía la gente mientras nuestro Señor iba caminando por aquel lugar y pregunta quién era. Y le contesta que era justamente Jesús Nazareno, aquel que realizaba prodigios, aquel bienhechor que dice la Sagrada Escritura que todo lo hizo bien. Cuando escucha que era Él, entonces se despierta en su corazón un movimiento de esperanza, de fe. Y en vez de quedarse callado, como de hecho le insistieron los demás cuando comienza a pedir auxilio, insiste con más y más fuerza, con más tesón todavía en aquel llamado por Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, como dice el Evangelio, lo escucha y lo manda hacia Él. Le pregunta, ¿qué quieres que vea, Señor? Y Él, justamente viendo nuestro Señor la fe que tenía en Él, le concede ese don. Y dice la Escritura que estaba siendo curado, siguió a nuestro Señor Jesucristo y le alababa. Se ha visto a menudo en este hombre ciego a nosotros mismos, al hombre que está ciego justamente por el pecado. El pecado viene al alma, diríamos, y es el peor enemigo que tenemos nosotros. No hay mayor enemigo absolutamente para nosotros que el pecado, especialmente el pecado mortal. Puede pasar, diríamos, si Santo Tomás dice que un solo acto de virtud, un solo acto sobrenatural, es decir, que trasciende toda esta visión, que no se queda por el rasero de la vida natural y común, como ve el resto de la gente que no tiene fe. Un solo acto vale más que toda la creación junta, que el cielo, que el sol, que las estrellas, que los paisajes más bellos del mundo. Un solo acto de fe, de amor, de humildad, vale más que todo eso. ¿Cómo lo valdrá entonces? ¿O cómo no será lo peor de todo aquello que arrebata la vida misma sobrenatural? Eso que arrebata y que quita es el pecado mortal. Y justamente los autores espirituales dicen que el ciego es el hombre que vive, o más bien que está muerto por el pecado mortal, que su estado constante es de estar en desgracia de Dios. No en vano entonces vemos al hombre ciego, y especialmente en la etapa anterior a la Cuaresma. Hay un hombre ciego justamente que está tirado a un costado, pero lo peor de todo no es la ceguera que uno pueda tener, es decir, que yo no pueda ver realmente, sino la peor de todas las cegueras es aquella que ignora que no ve. Es decir, el ciego que ignora que es ciego, el enfermo que ignora que está enfermo. La razón es porque aquel que no sabe, que desconoce su enfermedad, que no ve los síntomas de su enfermedad, no puede pedir auxilio. Aquel que está enfermo y que no sabe que está enfermo, es decir, que ignora su mal estado, jamás va a pedir auxilio porque ni siquiera sabe que lo necesita. Y el Evangelio nos presenta este ciego, estaba al costado ahí, podemos imaginarlo harapiento, con el olor feo, sucio, abandonado y justamente rechazado de los hombres. Podemos ser nosotros tranquilamente. Pero de nada bastará que nosotros seamos miserables, porque de hecho lo somos,
No hay nadie que no necesite ayuda, auxilio de Dios de nosotros. Pero nosotros podemos justamente, viendo nuestra propia ceguera, nuestra miseria, solo entonces pedir auxilio de Dios. Y es por eso que viene la etapa de la Cuaresma ahora mismo. Pedir a Dios la gracia para que yo pueda ver mi ceguera, para que pueda ver mi enfermedad, todas aquellas cosas que estoy en falta, aquellas cosas que me faltan adquirir o que tengo que quitarla de mi corazón. Malos hábitos, malas prácticas. Esa es la razón de la Cuaresma. Justamente hacer un propósito y luchar contra eso hasta arrancarlo de mi corazón y aplastarlo, hollarlo con los pies si es necesario. Pide auxilio el ciego. Y esa petición de auxilio no es otra cosa que la oración. La oración, dicen los autores, hay muchas definiciones de ella. La elevación del alma a Dios, conversar con Dios, manifestarle, pedirle básicamente. Y justamente uno pide aquello que necesita, aquello que le falta. Pedir a Dios, rezar, especialmente en la etapa de la Cuaresma ahora. Siempre tenemos que hacerlo, pero ahora más especialmente. Pedir a Dios. Y así, cuando nosotros pedimos, nuestro Señor escucha, es decir, para la oreja. Él iba caminando, diríamos, rodeado de una cantidad de gente que podría ser que no escuchara o que no lo viera el ciego. Pero el ciego insiste, grita más fuerte todavía. Hay otra gente que le dicen que se callen, cállate, baja la voz, no molestes. Y justamente nuestro Señor Jesucristo, como bueno que es, y manifestando de hecho aquello que había dicho por palabra, Él se alegra de que el ciego, de aquel necesitado, insista una y otra vez. Parábolas tenemos de la viuda que va a pedir justicia ante el juez inicuo, del amigo que va a la noche, a hora inoportuna, a pedir panes para una visita. Es decir, que Dios quiere que nosotros seamos molestos, como molesto es el ciego del día de hoy. Nuestro Señor escucha su insistencia y manda que venga hacia Él. Manda a llamar. El ciego va y se pone en presencia de Dios, es decir, está cara a cara, tiene a nuestro Señor Jesucristo, a Dios hecho hombre frente a sus ojos. Y nuestro Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Nuestro Señor también nos pregunta en la oración, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está faltando? Y aquel que previamente vio hacia adentro y vio aquello que más está en falta, solo entonces puede decir, Señor, necesito tal cosa, Señor, necesito tal otra, me falta esto, o necesito el auxilio para poder desprenderme de esa otra cosa, ese mal hábito, ese vicio, ese defecto que tengo y que quiero quitármelo de encima. Señor, que vea, dice el ciego. Pide remedio de aquello justamente que necesita. Nosotros también tenemos que pedir, especialmente aquello que vemos que más nos falta y que más necesitamos para la salud de nuestra alma. Eso es aquello que pediremos y que la Iglesia especialmente hace hincapié en la etapa de Cuaresma. Y nuestro Señor Jesucristo, y esa es la manera que Dios tiene de conceder las gracias. Recordemos bien siempre que Dios concede las gracias en la medida de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una fe chiquitita, minúscula, desconfiada, bueno, puedo pensar, Dios es tan bueno que me va a dar más que eso, pero voy a conseguir un poquitito. Si mi fe va creciendo cada vez más, el amor de Dios, la práctica, y espero recibir más de aquel que todo lo puede, más voy a recibir. Si de hecho se habla de un grano de mostaza, moverían los montes, si no tuviese la fe como un grano de mostaza. Si nosotros tenemos cada vez la fe mayor y confiamos en que Dios puede y nos va a dar aquello, y si nos adelantamos y les agradecemos de antemano, Dios nos colmará muchísimo más de aquello que nosotros pedimos. Y Jesús entonces, nuestro Señor Jesucristo, le dice, ve, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, porque justamente Dios concede las gracias en la medida de la fe que nosotros tengamos en Él. Cuando recibimos las gracias no queda otra acción. Cuando aquello que tanto necesitábamos Dios nos lo concede, como acto, diríamos, espontáneo de nuestro corazón, de nuestra alma, surge lo que dice ahí, el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Dios da esas gracias, Dios da la curación para que nosotros le sigamos. Dios le da la vista a este ciego para que le siga no tanto con los pies del cuerpo, sino con el corazón, es decir, con la fe. Y desde luego vendrá la acción de gracias. La virtud de la gratitud es muy querida por Dios y también por nosotros. Si nosotros hacemos un bien a alguien y esa persona, digamos, ni siquiera un mísero gracias, un reconocimiento nos hace, esta persona no valora lo que le hice. Es lo que pensamos y es natural que así sea. Por eso Dios también quiere que nosotros seamos agradecidos. Nunca olvidemos de agradecer los bienes que nos da. Y también surgirá la alabanza y la bendición, que eso es glorificar a Dios. Cuando dice buscar la gloria de Dios, es buscar justamente que Él sea reconocido, que Él sea amado, que Él sea servido. Eso es buscar la gloria de Dios. Y ese es el sentido justamente que nos da de totalidad de todas las cosas, la gloria de Dios. Esta preparación que tenemos entonces es la preparación para la Pascua de la Cuaresma y que se nos presenta como modelo y ejemplo el ciego el día de hoy. No solamente implica conversión, es decir, de aquella persona que no tiene fe, básicamente, que ignora a Dios, que no sigue, o también aquella que tiene la fe, pero tiene la fe, el alma muerta por el pecado mortal, se dice el alma, la fe informe, no está informada por la gracia de Dios. Aquella persona, digamos, que vive en pecado mortal. Esas son conversiones verdaderamente, sí. Pero también se habla de otro tipo de conversiones, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Y es precisamente un ciego que ve su falencia, ve su flaqueza, en base a eso pide a Dios nuestro Señor que le cure. Es también la conversión de la tibieza, de aquel servicio a Dios, se dice flojo, sin esmero, sin fuerza, a una conversión realmente dentro del estado en que Dios me ha llamado. Madre de familia, padre de familia, hijo, religioso, sacerdote, lo que fuere. Pero dentro de ese mismo estado, justamente pasar a un estado de tibieza, un estado de hervor. Y ese es la conversión que también Dios quiere de nosotros. La Cuaresma precisamente no solamente viene y para provecho de aquel que está en pecado mortal, de que no conoce a Dios, sino también para aquel que está en gracia de Dios, pero que tiene que ir mejorando día a día. Y este es el tiempo propicio entonces de pedir a Dios que primero que nos dé conocimiento de aquellas flaquezas que tenemos, especialmente de algún vicio, algún defecto, un mal hábito, una mala compañía que frecuentemos, malas conversaciones, malas lecturas, etc. Para que nosotros, pidiendo a Dios la gracia, nos dé la fuerza y justamente quitemos eso malo que está, pero lo reemplacemos con otra cosa. Recordemos siempre que Dios nos da todas las cosas para que nosotros, nos da los sentidos, nos da los ojos, los oídos, la boca, el tacto, la inteligencia, todas las cosas para que nosotros las usemos, pero para que las usemos bien. Y esa es la conversión. Aquellas cosas que yo hacía mal o las hacía flojamente, ahora por la gracia de Dios, esforzándome, procuro hacerlas bien. Ese es el sentido y el provecho que nosotros podemos sacar de la Cuaresma que viene. Imitemos entonces al ciego del día de hoy, aquel ciego que ve su flaqueza, ve su miseria, y diríamos que no la oculta, no la calla, no se excusa, que esa es otra cosa que puede venir a nosotros. Creer que si yo ya estoy en gracia de Dios y voy a misa o rezo el rosario o cualquier otra cosa, ya está. Pues no está nada todavía. El último instante para crecer en santidad, en amor de Dios, será el momento de la muerte. Hasta entonces tenemos el tiempo y la obligación de seguir creciendo en amor de Dios. Y aquella cosa que vea flaca, que vea débil en mí, pedir a Dios la gracia para poder fortalecerlas. Imitemos al ciego entonces en este tiempo y pidamos auxilio a Dios. Confiemos en Él y recordemos que Dios nos dará a nosotros la medida que nosotros confiemos en Él. Si mi fe es miserable y flaca, bueno, le pido más fe para tener más entrega de mi corazón hacia Él. Y en base a esa confianza que yo tenga, Dios me dará la gracia. Y para finalizar, voy a leerles apenas un extracto de Dom Granger, de la liturgia del día de hoy, que nos habla justamente de aquellas
ocupaciones o cosas que tenemos que hacer por más que sea en la Cuaresma. Y especialmente ahora en el tiempo que la Iglesia quiere que más se haga penitencia, más se rece por la etapa del Carnaval que se aproxima. De hecho, una práctica muy frecuente en la Iglesia es las 40 horas, donde se expone el Santísimo Sacramento durante 40 horas para reparar, para poner el granito de arena en nuestra parte frente a un mundo que es no solamente distante, sino completamente contrario a Dios y que se entrega a cualquier género de inmundicias y de ofensas de Dios en estos días de Carnaval. Nos dice, si los deberes o cosas imperiosas, por no decir tiránicas conveniencias, arrastran estos días a los discípulos de Cristo y los envuelven en el torbellino de los placeres mundanos, breguen a lo menos por conservar un corazón recto y empapado muy de veras en las máximas del Evangelio. Canten al Señor en su corazón cuando halaguen sus oídos los acordes de la música profana. A imitación de la incomparable Virgen Cecilia, en análoga circunstancia digan con fervor a Jesucristo: consérvanos puros, Señor, y nada empañe la santidad inmaculada y la dignidad que deben en todo tiempo autorizar nuestras personas. Si nosotros entonces estamos distraídos, o más bien el mundo se hostil a nosotros y nos pone trabas para que nos preparemos bien para la Pascua, como de la lectura de recién, hagamos de nuestro corazón un templo y un altar donde se canten continuas alabanzas y esté constantemente la oración y la súplica a Dios nuestro Señor. Encomendémonos también a la Santísima Virgen María, a San José, a la Sagrada Familia, para que nos protejan y nos den la gracia de comenzar bien la Santa Cuaresma y realmente saquemos fruto y provecho para nuestras almas, que lo será en definitiva para la vida eterna. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.